Aplauso al Señor por la vida. Felicitaciones. Qué hermoso poder nosotros celebrar la vida. Qué hermoso poder celebrar que Dios es la fuente de toda esperanza. Hoy iniciamos cantando las canciones de antaño, las antiguas. Muchas de esas canciones formaron parte de la columna vertebral de nuestra fe. Y hoy el Señor quiere que reforcemos la esperanza, que estemos llenos de alegría, que estemos motivados. No podemos robarnos, no podemos permitir que el enemigo y las circunstancias roben la fe. Hemos venido hablando y he compartido en videos. El miércoles pasado les hablé del peligro de la desesperanza, pero hoy vamos a partir del gran principio que este mundo no tiene, y es que Dios es la fuente de la esperanza. En la carta de Romanos, el capítulo 15, el versículo 13 dice lo siguiente: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? La esperanza que nos ofrece la Escritura es una esperanza que no está basada en la circunstancia. Es una esperanza que no depende de las situaciones circunstanciales de la vida, del medio ambiente. Nuestra fuente de esperanza es Dios y es su palabra. Este mundo tiene su esperanza basada en las circunstancias, en la motivación, en las buenas noticias, pero también pierde la esperanza si las circunstancias son difíciles o imposibles. Pierde la esperanza al ver que obviamente las cosas son cambiantes, y por eso nosotros como creyentes, como hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, necesitamos entender que la fuente de esperanza nuestra es Dios mismo. Y esto trae alegría y trae paz, porque confiamos, porque creemos en Él. Entonces podremos nosotros, dice allí, estar llenos, como saturados, rebosantes de esa esperanza que es segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y si hay algo que nosotros somos carismáticos. Nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo. Una vida sin el poder del Espíritu Santo es una vida realmente muy lamentable, muy triste. No puede haber un cristianismo sin el poder del Espíritu Santo. Por eso nuestra fe, nuestro poder, nuestra seguridad no proviene de adentro, no proviene de las circunstancias, sino proviene del cielo. Y el Señor hoy quiere que nosotros estemos bien fundamentados en estos propósitos. Jesús dijo en Juan 7, 38 al 39, ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían los que creyeran en Él. Porque mientras Jesús no muriera y resucitara, el Espíritu no se haría presente. Pero el gran regalo que Jesús nos dio después de su muerte y resurrección fue que envió a su Santo Espíritu para irrigarnos, no de manera superficial, no de manera limitada, sino que dice ríos de aguas vivas. Estamos no solamente para recibir la irrigación de la esperanza, la irrigación de la alegría, la irrigación de la paz, sino para repartirla, para rebosarla para donde vamos. Pero lo primero que tenemos que tener claridad es que cuando nosotros nos desenfocamos, nos alejamos de Dios, abrimos la puerta a la desesperanza. Obviamente, como está diciendo que Dios es la fuente de toda esperanza, al nosotros apartarnos, al nosotros alejarnos de Dios y poner la vista en las cosas de este mundo y escuchar lo que este mundo dice,
perdemos entonces la fuente de la esperanza del cielo y abrimos la puerta a la desesperanza. De eso hablamos el miércoles. El peligro de albergar o de abrir la puerta a la desesperanza. Y voy a resumir para que lo tengamos en cuenta cuál es el peligro. El primer peligro es que cuando nosotros abrimos la puerta a la desesperanza, deshonramos a Dios. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él galardona o recompensa a aquellos que le buscan. Cuando abrimos la puerta a la desesperanza, estamos diciendo Dios no puede. Estamos diciendo sus promesas no se van a cumplir. Estamos mirando las circunstancias y no al Dios creador del cielo y de la tierra. Estamos abriendo nuestros oídos a lo que el mundo dice de manera desesperanzadora y no abriendo los ojos a su palabra, a lo que dicen los siervos de Dios, a la predicación de esperanza del evangelio. De por sí la palabra evangelio es buena noticia. Entonces nosotros no podemos, aún dentro de la iglesia, abrir la puerta a personas desesperanzadoras, a personas con discursos, con profecías, con experiencias desesperanzadoras. Hay que tener mucho cuidado, hay que cerrarle la puerta a eso. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere advertir. Cuando vemos la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Dios lo liberó con señales poderosas que nunca la humanidad había visto. Las famosas plagas, las 10 plagas de Egipto. Atravesó el mar en seco, lo pasó el pueblo y llegó a puerta de la tierra prometida. Pero ¿qué pasó con estas personas? Dicen que eran más o menos 2 millones de personas que iban saliendo de la esclavitud rumbo a la tierra prometida. Dice que cuando estaban cerquita a entrar a la tierra prometida, Moisés envió a 2 espías a que inspeccionara la tierra. Y cuando ellos regresaron, de esos 12, 10 llegaron con un mensaje desesperanzador. 10 llegaron con un mensaje negativo. Y por escuchar a esos 10, con este mensaje, el pueblo se alejó del propósito. Dejó de creer, miró las circunstancias y se alejó hacia la perdición, porque esa generación no entró a la tierra prometida, se fue al desierto. Dice Números, el libro de Números 13, 30, 33, que la gente comenzó a murmurar. Pero de esos 12, habían 2, que era Caleb y Josué, que ellos tenían una actitud diferente. Ellos sí estaban buscando la fuente de la esperanza. Ellos no estaban de acuerdo con el mensaje desesperanzador de estos 10. Pero Caleb les ordenó callarse y les dijo: vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido, los 10 esos, los otros que habían ido con él, empezaron a desanimar. ¿Qué empezaron a hacer? A desanimar a los israelitas, diciéndole que el territorio era malo. No lo hagan, les decían. No podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anac. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además, es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Por eso hay que tener mucho cuidado de lo que escuchamos. Ahora, aquí estamos hablando de personas del pueblo de Dios. No estamos hablando solamente de que hay gente que abre sus oídos a lo que dicen los mundanos, la gente sin Dios, la gente desanimada, la gente llena de negativismo. Pero aquí estamos hablando de personas del pueblo de Dios. Fueron 10 escogidos del pueblo de Dios que estaban murmurando cosas erradas, exageradas. Estaban diciendo lo que no era verdad. Estaban diciendo lo contrario a lo que Dios quería que hicieran. Y eso los llevó a desviarse.
Eso lo llevó a llenarse de desesperanza y a perder la confianza en Dios. Y eso lo hablamos el domingo pasado. La desesperanza deshonra a Dios y nos hace que nosotros deshonremos a Dios. Lo segundo que hace la desesperanza es que nos mete en conflictos, los estimula los pleitos y la amargura. El capítulo siguiente de Números 14 dice que esa gente empezó a llorar. Todos se contagiaron de la desesperanza, todos se creyeron esa predicación que en vez de buenas noticias eran malas noticias, y todos comenzaron a murmurar. Y decían lo siguiente, 14, 3 al 4: ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? Hay gente que cree que Dios lo va a llevar a la destrucción, y hay gente que predica eso. Dios te va a destruir, Dios te va a matar, Dios te va a arruinar. Yo lo vi, yo tengo una profecía, yo tuve un sueño. Eso no es de Dios. Eso no, el propósito de Dios no es ese. Dios tiene planes de bienestar, planes de bondad, planes grandes y poderosos para su pueblo. Y no solamente pensaban eso, sino creían, dice, a nuestras esposas, a nuestros hijos se los llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos: escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Mire que la desesperanza te hace dudar de la verdadera iglesia, del verdadero mensaje. El domingo pasado hablamos del ejemplo de Saúl y del ejemplo de David. Saúl caminó rumbo a la destrucción, a la muerte y al fracaso. ¿Y sabe por qué? Porque Saúl dejó de obedecer a Dios. Saúl dejó de obedecer el Espíritu de Dios que estaba en él. Saúl se llenó de humanismo. Y Saúl, en medio de tanta desesperanza que abrió la puerta, empezó a escuchar consejos equivocados. Se fue donde una bruja. Cuando la gente no escucha a Dios, escucha al brujo. Cuando la gente no escucha a los pastores, escucha a los hechiceros. Cuando la gente no escucha a las personas llenas del Espíritu Santo, escuchan los demonios y las personas que le sirven al demonio. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Empezó a consultar médiums. Y muchos buscan personas llenas de oscuridad, que confían en las cosas de este mundo: piedras, baños, riegos, cosas que traen buena suerte, y eso es abominación a Dios. Muchos lo hacen, incluso dentro del pueblo de Dios lo hicieron, pero el final fue ruina, fue muerte, fue fracaso. Por eso hoy el Señor nos está diciendo: no abran la puerta a la desesperanza. No escuchen estos rumores, estos comentarios que son contrarios a la voluntad de Dios. Ellos se molestaron tanto que empezaron a querer cambiar a Moisés, a Josué, a Caleb. Querían cambiar los buenos líderes. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando la gente escucha al desesperanzador, se va de la iglesia. Duda del pastor, duda del que predica la palabra. Y ya sabe a quién escucha: a los hijos equivocados, a los que están asesorados por el espíritu de desesperanza. Y eso estimula los conflictos, eso genera divisiones, eso genera rupturas, chismes, comentarios malos. ¿Y sabe quién está detrás de todo eso? Satanás, que vino para robar, matar y destruir. Y lo tercero, que aquí los que no vinieron el miércoles, aquí les estoy dando el resumen para que lo tengan claro. Y lo tercero es que destruye, cuando uno abre la puerta a la desesperanza, toda esperanza para el futuro. Dice el versículo 10 de Números 14, que sin embargo toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Mire, llaman a lo malo bueno
y a lo bueno malo. Y eso es lo que vemos hoy en día. En vez de valorar, respetar a los pastores, a los maestros, a los hermanos que hablan la palabra, no una palabra de desesperanza, una palabra de esperanza, una palabra que nos reta a dejar las costumbres de este mundo y los engaños de este mundo para que sigamos a Dios. Esa es la tarea de la iglesia, esa es la tarea del siervo de Cristo, predicar la palabra, no editarla, predicarla, pero así sea que duela, así sea que nos exhorte, así sea que nos muestre lo malo, es para bien. La palabra de Dios nos está diciendo: yo los voy a bendecir. Ustedes van a alcanzar lo que jamás pudieron haber alcanzado. Lo imposible lo van a lograr, pero necesitan tener esperanza. Necesitan creer en mi palabra. Necesitan confiar. El mundo dirá: no confíes, no creas. Eso no es cierto. Es difícil. Te va a mostrar las circunstancias y te las va a poner gigantes. Aunque las circunstancias eran difíciles. No solamente difíciles, eran imposibles. El pueblo de Israel iba a entrar a conquistar una tierra donde los habitantes eran gigantes, eran guerreros, las ciudades eran bien fortificadas y este era un grupo de esclavos, de ex-esclavos. No tenían la preparación, la formación, no tenían la capacidad técnica ni militar, pero tenían al Dios Todopoderoso con ellos. Necesitamos nosotros entender. Y lo decimos acá: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y decimos: si en Cristo somos más que vencedores. Pero necesitamos estar pegados a la fuente que nos hace vencedores. Y es la fuente de la esperanza en Dios, la fuente de su palabra. No te dejes robar, no te dejes confundir, no te dejes quitar, no te dejes menguar la fe con ningún mensaje que diga que Dios no va a poder. Les estaba hablando que nosotros no vemos películas de terror ni las recomendamos. Porque en las películas de terror, los guionistas de las películas de terror, ¿qué hacen? ¿Quién es el protagonista principal de la película de terror? ¿Quién es el chacho de la película? ¿Quién es el héroe de la película? El demonio, Satanás. En las películas de terror no pueden con Satanás. Mata al cura, al exorcista, a todo el mundo. Porque es que ese es el que mete miedo. Pero sabes, en la realidad dice que los demonios creen lo que estamos hablando y tiemblan porque conocen el poder de Cristo y la autoridad de Cristo. Entonces nosotros no podemos estar escuchando ni animando el temor, ni animando ni exagerando las circunstancias, porque Dios nos dio la victoria y en Cristo somos más que vencedores. El Dios de los imposibles lo vamos a lograr, lo vamos a hacer porque Dios lo dice. Entonces, eso es lo negativo, que es importante tenerlo en cuenta, no abrir la puerta a la desesperanza, tener el filtro. Cuando alguien llegue a robarte la fe, sea con cualquier historia, con cuentos, con narraciones, con visiones, no creas. Hay una línea de cristianos que les encanta poner al diablo siempre como vencedor. ¿Y qué dice la Escritura? Que las puertas del Hades no podrán contra su iglesia y nada nos podrá separar de su amor. ¿Tú lo crees? Dale un aplauso al Señor. Celebra la victoria que tenemos en Cristo. Lo segundo es lo positivo. Vamos a entrar en lo positivo, ya teniendo en cuenta por qué no, ahora por qué sí. Tenemos que rebosar de esperanza. No solamente tener esperanza promedio, es rebosar de esperanza. Vuelvo a leer el texto inicial, Romanos 15:13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Pablo oró para rebosar de esperanza, para que no te importe ni te fijes en las circunstancias que ves en la realidad, en la cotidianidad.
Cuando nosotros tenemos a Dios como nuestra fuente de esperanza, entonces podemos vivir alegres y en paz. Este mundo, ¿de dónde viene la esperanza de este mundo? Si tengo plata, si tengo salud, si tengo el novio o la novia, si todo está bien, tengo esperanza. Pero aquí no es esa esperanza. Aquí es una esperanza que aunque las circunstancias sean adversas o difíciles, veremos su gloria. Estaremos confiados, estaremos seguros, porque entendemos que lo que Dios promete en su palabra no es mentira, no es falsedad. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. Nuestra identidad, aquí decimos, repitan conmigo, yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. ¿Qué quiere decir? El mundo puede decir lo que quiera, puede decir misa. El diablo puede decir misa. Los desafortunados pueden, los que hablan de desesperanza pueden decir misa. Pero yo le creo a mi Señor y a su palabra. Este es mi escudo y mi verdad. Aquí está nuestra identidad. Entonces, cuando nosotros, dice la Escritura, que vamos a rebosar de esperanza, rebosar es más, dar un paso más. De pronto aquí hay alguien que tenga esperanza, pero aquí dice no esperanza estándar, rebosar de esperanza, más, un paso más. Y eso nos debe cambiar nuestra identidad. No es solamente decir, estoy enfermito, voy a mejorar un poquito. Tengo una relación tóxica, voy a pedir a alguien menos tóxico, alguien que me pegue pasito. No es esa oración así toda como que, ay, un poquitico, que me añadan un poquitico. No, cuando habla de rebosar de esperanza, es decir, aunque estoy en una relación tóxica, difícil, dura, traumática, si están casados, Dios la restaurará. Confiaré que vendrán principios diferentes. O cuando estoy buscando una relación, entonces diré, Dios me traerá una persona correcta. Tendré contactos importantes. Haré alianzas estratégicas. Y en vez de esperar de pronto cosas promedios, confío en que Dios traerá cosas grandes. ¿Sabe lo que dice la palabra? Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ninguno se ha podido imaginar, es la que Dios tiene preparado para quienes le aman. Cosas más grandes de las que uno se imagina. Algunos tienen una fe pequeñita y una fe que está llena de desesperanza. Un poquito de trabajo, un poquito de mejorar las condiciones, cuando Dios quiere darte algo más grande. Mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Estaba esclavo en Egipto. ¿Qué querían? Volver otra vez allá. Cuando vieron lo imposible, no, Dios no lo va a hacer, mejor volvamos a ser esclavos. Así hay muchos. Siguen en su esclavitud, lo que quieren es que le hagan más larguita la cadena, cuando Dios quiere darnos libertad. Y necesitamos así pedirlo en todo, un crecimiento, una sabiduría. No es que voy a ser un cristiano ahí mediocre, un crispeto, voy a ser un verdadero hijo de Dios. No es que voy a ser un creyente así como de moda. Dios no nos llama para ser un cristiano de moda, sino para ser siervos de bendición para esta sociedad. No vamos a hacer una iglesia allí como que medio brilla, no, vamos a hacer una iglesia que va a transformar Medellín y Antioquia y el país entero. No es que nosotros, no, es que yo me conformo, no. Si vamos a rebosar de esperanza, es que vamos a dar un paso más. Es algo más, es algo mayor, es un nivel superior. Y estar convencido de que los problemas temporales, las circunstancias, las adversidades, no son un problema para Dios. La Biblia está llena de personas
que dan testimonio, no lo iban a lograr en sus fuerzas. Era imposible. Pero Dios abrió el camino y los tiene prósperos. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Jesús que está aquí dirigiéndonos y dándonos su palabra. La Biblia habla de un tema que es estar totalmente persuadido, totalmente seguro, dice otras versiones, o convencido en lo que Dios dice. ¿Usted está totalmente persuadido en lo que Dios dice? ¿Usted está totalmente seguro en lo que Dios dice? ¿Usted está totalmente, está usted convencido de lo que Dios dice? Filipenses 1:6 dice: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero sabes, algunos permiten que las cosas de este mundo, que los mensajes negativos de este mundo los persuadan. No los persuade la palabra, no los persuade las buenas noticias, no los persuade la predicación del evangelio. ¿Sabe qué los persuade? Cuando ven el noticiero, cuando escuchan el rumor de alguien de la iglesia, de alguien que no, pues no de esta iglesia, de alguien de otra iglesia que no sigue la esperanza, que escucha la desesperanza. Por eso necesitamos estar persuadidos, convencidos de que lo que Dios dice eso lo va a hacer. Y no vamos a permitir que las circunstancias entonces nos persuadan. Algunos tratarán de persuadirnos. Algunos van a decir que lo que dice la palabra no es para ti. Algunos van a decir, como dijeron los 10 espías, no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a lograr. Algunos van a exagerar los problemas. Mira, esos gigantes eran enormes, parecíamos grillos. En esa tierra no se puede vivir, esa tierra se traga a la gente viva. Oye, una exageración para lo malo. Vale la pena exagerar para lo bueno. Vale la pena porque es que no exageramos cuando decimos que Dios nos va a sorprender. Cuando decimos que Dios tiene planes más grandes de los que nosotros imaginamos, no exageramos con eso. Entonces vale la pena que nosotros no nos dejemos persuadir de lo que dice el mundo, las circunstancias o la lógica. ¿Y sabes cuál es el mejor ejemplo? El padre de la fe, Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe. Y si nosotros tenemos fe, somos hijos de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Cómo comenzó la historia de él? Cuando Abraham tenía 80 años, Dios le dio una promesa: tendrás un hijo. Pero Sara era 10 años menor, tenía 70 y era estéril. Humanamente, circunstancialmente, eso era imposible, humanamente. Pero ¿quién se lo había dicho? Dios. No fue al día siguiente, no estaba embarazada Sara. Le tocó esperar. La situación era difícil de creer en lo humano y un poquito demorado fue. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál fue la actitud que tuvo Abraham? Romanos 4, 18 al 19 dice: aún cuando no había motivos para tener esperanza, no había motivos humanos, no había motivos lógicos, aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Mire lo que dice el 19: y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconociera que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Aquí ya dice que a los 100 años fue que Abraham tuvo su hijo. De los 80 a los 100, ¿cuántos años esperó? 20 años. No fue solamente la dificultad física, humana, la situación de esterilidad de su esposa
y la situación de vejez, es que entre pasaban los años la cosa se pone peor. De 80 a 100, ¿cuántos votos habría que poner? ¿Cuántas vitaminas habría que tomar? ¿Cuántas arruguitas iban a salir? ¿Cuántas canas iban a salir? La situación, en vez de ponerse mejor humanamente, circunstancialmente se ponía peor. Pero él creyó ante todo pronóstico. Él estaba absolutamente convencido. Y yo quiero que usted diga conmigo: estaré absolutamente convencido en las promesas de Dios. Y esa debe ser nuestra actitud. Frente a todo pronóstico de que no, yo estaré convencido de que si Dios lo dice, es sí. Porque como decía la pastora ahorita que se montó acá, Dios es el Dios hacedor. Dios hace. Dios crea las oportunidades. Donde el mundo dice, no, no hay. Dios, es que aquí yo soy el hacedor. Yo digo, haga. Si hay. Él da agua en el desierto. Él hace reverdecer los desiertos. Él da salud cuando hay enfermedad. Él da vida a los muertos. El Dios de los imposibles. Entonces necesitamos estar absolutamente convencidos para poder nosotros vivir en esa fuente de esperanza, para poder rebosar. El que rebosa de esperanza está absolutamente convencido. Así que debemos estar absolutamente convencidos de que yo y mi casa serviremos al Señor. Absolutamente convencidos de que ninguno se perderá. Absolutamente convencidos de que Dios permitirá que seamos fructíferos. Absolutamente convencidos de que si ponemos la confianza en Cristo no seremos avergonzados, porque lo dice su palabra. Absolutamente convencidos de que recibiremos vida eterna. Absolutamente convencidos de que Dios nos llamó para hacer luz en este mundo. Absolutamente convencidos de que esta iglesia será un faro de bendición, de que de esta iglesia saldrán hombres y mujeres útiles para cumplir los propósitos de Dios. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Esté absolutamente convencido. Aunque Abraham no tenía ningún motivo de esperanza humana, Abraham seguía absolutamente convencido de que Dios cumpliría. Y ahí te toca a ti ver cómo vas a actuar. Si con la fe poca que tuvieron los israelitas, que se dejaron persuadir por esos 10. Hay que tener mucho cuidado, porque es que hay gente que no escucha a su pastor, que no escucha lo que Dios dice en la iglesia. Hay que valorar este mensaje profético que trae Dios para ti, para nosotros. Entonces, ¿a quién escuchan? Ay, a la hermanita que tiene sueños, a la hermanita que ve demonios, a la hermanita que pasa ahí llevándola a cosas emocionales y que al final termina aconsejándola para no escuchar a su iglesia, para enfriarse, para alejarse de la verdad. No seas como lo que pasó al pueblo de Israel. Escucharon a estos murmuradores que daban mensajes contrarios al propósito de Dios, en contra de los siervos de Dios. ¿Y sabes qué? A ellos sí le creyeron. Grave poner la confianza en el lugar equivocado. Lo que significa entonces rebosar de esperanza es algo que supera la lógica, que supera la vista, que supera los análisis humanos. Nuestra fe no es por vista. Nosotros no actuamos ni caminamos por vista. Caminamos conforme a lo que su palabra dice, aunque las circunstancias digan lo contrario. Así que tenemos que caminar con seguridad, sin tener temor. Si las circunstancias se han puesto difíciles en lo político, en lo social, en lo económico, caminemos con confianza que Dios Todopoderoso irá con nosotros. Él no nos dejará caer en vergüenza.
Lo otro que es muy importante para fortalecer la fe es que la fe está fundamentada en su palabra. La fe viene por el escuchar la predicación de su palabra. Por eso es importante escuchar la predicación de su palabra y leerla personalmente. Mira lo que Josué era un hombre que escuchó a Dios y le creyó, pero Dios le dijo en Josué 1, mira que te mando que te esfuerces en estudiar día y noche la palabra. No te vayas a desviar. Mira que la vas a entender y la vas a poner en práctica para que todo te salga bien. Y la palabra de Dios dice que Dios es el Dios de los imposibles, que a Dios nada le queda grande. ¿Sabes qué? La religiosidad ha convertido a Dios en un Dios chiquito, en un Dios que te puedes guardar en el bolsillo, que lo puedes poner chiquito o grande. Ese no es el Dios todopoderoso. Dios no le queda nada grande ni difícil. Jeremías 32:27 dice: yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Eso es una pregunta retórica. Obviamente no hay nada difícil para Dios. ¿Sabes? Cuando Abraham tenía 99 años, Dios lo volvió a visitar. Y Dios le dijo: el próximo año tendrás tu promesa. Lo tendrás en tus brazos. Sara lo escuchó. Le costó creerlo cuando tenía 70. Ahora cuando ya estaba para cumplir los 90, se echó a reír. Y mire lo que Dios dijo. Génesis 18, 13 al 14. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso no cree que pueda tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay algo que sea difícil para el Señor? Como te dije, el próximo año, por este tiempo, volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Pero note que Dios reclamó. Dios le dijo: ¿por qué te ríes? ¿Por qué dudas? ¿Por qué te parece chistoso, ridículo? Hay gente que dice: no, ese no va a cambiar, no, yo lo conozco. No, eso no va a pasar. ¿Por qué te ríes? Si Dios lo dijo, Él lo hará. Así que nosotros, si somos personas de fe, si nos llamamos hijos de Dios, ¿a quién le vamos a creer? Su palabra. Su palabra es todo para nosotros. Y en eso creeremos y en eso confiamos. Sara evidentemente quedó embarazada a los 90 cuando Abraham tenía 100 años. Abraham tuvo muchas excusas, oportunidades para no creer, pero él creyó. El rey David escribe un salmo y me encanta cómo el rey David en algunos salmos, las traducciones, le ponen algo adicional a la promesa que Dios dio. Voy a leer el Salmo 112, versículo 6. Dice: el justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. La palabra que a mí me encanta es el ciertamente. Muchas veces la escritura, aparte de que Dios da la palabra, de que Dios no miente, le añade algo que le da más fuerza. Ciertamente, esté totalmente seguro. Él pudo haber dicho: el justo será siempre recordado, nunca fracasará, y quedaría bien la idea. Pero le pone un refuerzo: el justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. Uy, fuerte, ¿verdad? A mí me encanta lo ciertamente. Y necesitamos nosotros basar nuestra fe en lo ciertamente de Dios. Mire este otro salmo, Salmo 23, versículo 6. Me encanta. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre.
Miren, hay un ciertamente. ¿Y dónde viviré? En la casa del Señor, en sus promesas, en su iglesia, en sus propósitos. Pero hay un ciertamente. En nuestra fe tiene que haber un ciertamente en mayúscula. Mira esta otra, hay muchos ciertamente, pero les traigo unos que me encantan porque empiezan a fortalecer nuestra fe de una manera sorprendente. Isaías 53:4. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. ¿De quién están hablando? ¿De quién están hablando? De Jesús. Ciertamente Jesús cargó con nuestra maldición, cargó con nuestra enfermedad, cargó con nuestros dolores. Ay, ¿y si el Señor no te quiere curar? Sale el teólogo. El teólogo, ¿y si el Señor no te quiere curar? Pero es que aquí hay un ciertamente. Él cargó con mis enfermedades y mis dolores. Por eso creemos y por eso somos una iglesia que evidentemente y constantemente estamos testificando del Dios que sana, del Dios que da vida, del Dios que libera, del Dios que hace señales milagrosas hoy y siempre, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y ciertamente Él te sana. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos lo creen? Esto no solamente es para dar un aplauso. ¿Quién está enfermo? ¿Quién está dolido? ¿Quién está afligido? En el nombre de Jesús, Él cargó con tus dolores, con los míos. Él cargó con tu enfermedad. Y en el nombre de Jesús recibe sanidad. Porque ciertamente Dios quiere sanarte. Dios quiere liberarte. Recibe sanidad física, recibe sanidad emocional, recibe sanidad mental en el nombre poderoso de Jesús. Esto no es algo para nosotros llenarnos de motivación, es para experimentar el poder de Cristo actuando, porque Él ciertamente nos quiere sorprender. Él ciertamente nos quiere ayudar, nos quiere bendecir, nos quiere sanar, pero tú y yo necesitamos ciertamente creer en Él, estar absolutamente convencidos de que Él vino para salvarnos, para perdonarnos y para librarnos de toda maldición y de todo poder de las tinieblas. ¿Usted lo cree? En el nombre de Jesús recibe sanidad. En el nombre de Jesús recibe libertad. En el nombre de Jesús recibe el perdón. Jesús dijo en Juan 14:12: ciertamente les aseguro, oiga esta redundancia, parece redundancia, pero eso es doble seguro, doble afirmación. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí y las obras que yo hago, también Él las hará. Por eso creemos, por eso hicimos lo que hice ahorita, porque creo en las obras que Él hace, porque creo en Él, porque creemos en Él. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará, y aún más las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Que hay que tener un ciertamente, una seguridad. ¿Qué tuvo David? ¿Qué tuvo Caleb? ¿Qué tuvo Josué? Ellos pudieron constantemente tener un ciertamente, estar absolutamente persuadidos y convencidos de que Dios lo hará. Esa es la base de nuestra fe. Es sencilla, pero se necesita tener la tenacidad, tener la confianza puesta en el lugar adecuado, creerle a Dios y a su palabra, creerle a los siervos de Dios y estudiarla también para que nosotros podamos diferenciar quién da un mensaje que va conforme a la palabra y quién no. Y entonces veremos su gloria. Para cerrar este tiempo,
es importante que nosotros también entendamos que necesitamos personas así, con una fe del ciertamente. Nosotros necesitamos estar con personas que tengan una fe, que estén absolutamente convencidos, persuadidos. No necesitamos tener la fe de los 10 espías que nos van a sacar, que nos van a desanimar, que van a hablar mal de las autoridades, de la iglesia, que nos van a llevar en rebeldía. Necesitamos aquellos que tienen una fe real y genuina. ¿Para qué? Para ser fortalecidos. Jesús dijo en Mateo 18, quiero que presten atención a este final, Mateo 18, 19 al 21. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. ¿Qué necesitamos? Personas iguales, personas de acuerdo. ¿Pero de acuerdo a qué? A la fe del ciertamente, al absolutamente convencidos. No donde se reúnen 2 o 3 a conspirar, porque eso pasó en el Antiguo Testamento. Se reunieron 10, pero eran 10 murmuradores, 10 desesperanzadores. Allí no estaba Dios. Algunos dicen: pastor, nos reunimos 2 o 3 en el nombre de Jesús y allí estaba allí. Si estaban murmurando, no estaba Dios allí. Si estaban dudando, si estaban criticando, Dios no estaba allí. En mi nombre, en la fe verdadera, en la iglesia genuina. Porque es que la gente coge y no donde se reúnen 2 rebeldes, donde se reúnen 2 genuinos creyentes. Entonces pueden orar y pedir a Dios, y Dios hará, porque están pidiendo conforme ¿a qué? A la fe puesta en su palabra. Ven, no es cualquier asamblea. No, es que cualquier asamblea, la iglesia es asamblea, la iglesia es cualquiera que se reúne. No, señor. La iglesia está basada en los verdaderos creyentes. Es más, cuando uno permite que murmuradores, que personas que estén llenas de desesperanza, mete miedo, personas que están allí con ese espíritu de dividir, de sembrar discordia, eso es lo peligroso que hablamos en el primer punto. Ahora nosotros necesitamos reunirnos con la fe. ¿Saben por qué les estoy predicando esto? Porque Dios quiere que nosotros seamos de esos que tienen el ciertamente y están absolutamente convencidos en que su palabra se cumple. Yo anhelo estar con personas así. Yo necesito estar con personas así. Con personas que dice: pastor, Dios lo dijo, créalo. Claro que lo creo. Es un ciertamente, pero qué bueno que me lo asegures. Ciertamente te aseguro, como dijo acá, ciertamente les aseguro que si creen en mí y las obras que yo hago, ustedes también la harán. Por eso la iglesia tiene como propósito motivarse, animarse a creer en los ciertamente y en los estoy totalmente persuadido o convencido de que Dios lo hace. Esa es la diferencia de lo que hacemos acá. La verdadera iglesia, que hay muchas buenas iglesias, me refiero a que necesitamos ser esa genuina iglesia de los ciertamente que creen en el Señor, que se reúnen en su nombre y que disfrutan de su presencia, porque Él habita donde hay una fe genuina y sincera. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que esta palabra dé el fruto, que esta palabra nos enriquezca, que podamos nosotros afianzar nuestra fe. Llévate todo temor, llévate toda duda, llévate todo miedo, toda visión catastrófica, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de fracaso. Y pedimos, Señor, que esté tu presencia sanándonos, fortaleciéndonos, para que podamos alcanzar esos propósitos en el poderoso nombre de Jesús. Yo quiero que tú allí donde estás levante las manos al cielo y di: Señor Jesús, llega a mi vida, fortaléceme. Yo confío en ti.
no seré avergonzado. Amén. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe